En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, venga a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Inmediatamente se le secó la piel de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y tenebrosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Tengan la bondad de presentarse queridos hermanos. Las lecturas que hemos escuchado corresponden a este domingo, 13º domingo del tiempo ordinario. Y hoy el Señor quiere tocarnos un tema maravilloso que tiene que ver mucho con la vida, la fe, la base de todos nosotros que creemos en Dios y que sabemos perfectamente de un Dios que va caminando al lado de cada uno de nosotros y nos va dando todas las herramientas que necesitamos para comprender el majestuoso mundo de la vida que Dios ha creado y cómo Dios se va manifestando en las diversas realidades de nuestra vida. De hecho, la primera lectura nos habla sobre de dónde vino la muerte, de dónde viene la vida. Al mismo tiempo nos coloca que debemos de admirar, como decía el salmista, eternamente las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. La segunda lectura del apóstol Pablo, al parecer, sigue exhortando a la comunidad de Corinto de que ellos habían dado pasos exactos
interesante y lo grande que puede ser nuestra fe, sino que tenemos que dar el paso de las obras. Es importante tener fe, tener palabra, ser fiel a Dios, significa también estar pendiente de las necesidades de los demás. En otras palabras, podríamos decir nosotros ser solidario en todo sentido, no solamente en las cosas, los dones, los carismas que poseamos, sino también en los bienes que podamos tener, conscientemente lo que podemos compartir para los necesitados. Dice el apóstol Pablo, para que juntos, tanto los que tienen y los que no tienen, llevemos una vida balanceada. Es muy importante este tema. Luego en el Evangelio, para recordar un poco y hacer como una especie de concentrarnos verdaderamente en el mensaje central de la palabra de Dios, encontramos puntos muy exactos en el Evangelio. Primero que todo, detengamos a pensar un momento algunos términos como el número 12. Dice textualmente el Evangelio que Jesús, cuando se baja de la barca después de la travesía, según el Evangelio que habíamos escuchado la semana pasada, un hombre que venía trabajando con los discípulos en el transcurso del viaje que se echaron, y luego al bajar había mucha gente que lo estaba esperando, y se encuentra con una persona, una mujer que tenía hemorragia durante 12 años y había hecho todo lo posible para que quedara sanada. De parte de los médicos no pudieron hacer nada, y la hija de Jairo que le presentaron en un principio para que la curara y la sanara, que tenía 12 años. La profundidad de nuestro conocimiento de las cosas de Dios, el número 12, podemos entender cómo el pueblo de Israel, que tenía dividido por 12 tribus, y cuando en algún momento ellos se sintieron como que si se iba a desaparecer el pueblo, el Señor los asistió. Y la alianza, los mandamientos, estaba el pueblo pendiente de cumplir todo esto en medio de la comunidad, pero llegaban momentos muy difíciles en la vida y el Señor los asistió. El número 12 debe ser para nosotros elemental, como lo son 12 apóstoles. Este término debe representar para nosotros en nuestro credo de fe de vital importancia, porque cuando nosotros nos sentimos sumergidos en las profundidades del dolor más grande que puede existir en esta vida, pensemos en lo siguiente. Y de aquí quiero centrar el tema unos minutitos. Detengámonos a meditar sobre esto. Jesús dice, basta que tengas fe. Muy importante. Basta que tengas fe. Es suficiente que tengas fe. Muy importante. Fíjense que todos nosotros en algún momento de nuestra vida lanzamos el grito de angustia. ¿De dónde proviene el grito de angustia? Pensemos y demos unos ejemplos para que entendamos esto. La muerte de un ser querido, o en medio de la familia, o cuando nos descubren que realmente tenemos una enfermedad, o cuando la familia se dividió, o cuando hay divorcio, o cuando hay drogadicción, o cuando aparece en nuestra vida una enfermedad menos esperada de parte de cada uno de nosotros. Todos experimentamos momentos de sufrimiento y de angustia. Entonces lanzamos el grito al cielo y le decimos a Dios, pero ¿por qué Dios permite tanto mal? Si tanto es que nos ama, ¿cómo permite la muerte? Y aquí viene la primera parte de nuestra reflexión. La muerte no la creó
Y por la envidia de esto se creó la muerte. Pero esta muerte no vino de Dios por la envidia de este. Y entonces, la muerte no viene de Dios. Es el resultado de la acción del abuso de la libertad del ser humano que se sale fuera de los rumbos maravillosos de los caminos de Dios. Desde esta perspectiva, entonces entendemos que Dios no es que permita la muerte, el dolor, la angustia y el sufrimiento, sino todo lo contrario. Dios, el Dios de nosotros, lo va a decir nuestro Señor Jesucristo, es el Dios de la vida. Y de hecho, cuando Jesucristo se acerca a esta mujer que tenía flujo de sangre, no solamente la sana físicamente, sino que también espiritualmente la sacó del pecado interior. Y cuando llega en la casa de Jairo, ya estaba muerta la niña y la vuelve a resucitar. ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros esto? Esto que experimentamos, la angustia y el dolor constantemente en nuestra vida, es importante descubrir lo siguiente. Esto podría ser el punto máximo de nuestra reflexión el día de hoy. Jesús dice, basta que tengas fe. Como que si nos dijera a nosotros, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué te preocupas mucho? ¿Cuál es lo que más te limita a sentir mi presencia? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué no te sientes realizado? Entonces viene Jesús, basta que tengas fe. Fíjense bien. Muchos cristianos actualmente pensamos que el milagro se da primero y después creemos. Meditemos las palabras de Jesús. Basta que tengas fe. Nosotros no necesitamos milagros para tener fe en Jesús. Es importante tener fe en Jesús y todo lo demás se nos va a dar. Todo tiene arreglo en las cosas de Dios. Y esto es lo más importante. Yo no entiendo cómo tantos cristianos que cuando nos pasa algo nos angustia, sentimos momentos de dolor, en la desesperación no sabemos ni qué hacer y en eso queremos que Dios haga un milagro, pero nunca buscamos las cosas de Dios. Fíjense, es importante la espiritualidad que nos presenta. Estos dos personajes bíblicos deben ser un ejemplo muy importante para nosotros. La mujer tenía su caso, una enfermedad que llevaba 12 años. Y ella no se conformó de escuchar a Jesús, aparte de que su condición, la ley judía no permitía estar en medio de la sociedad, estando así en esas enfermedades. De manera que si ella tocaba algún objeto o una persona, se consideraba este objeto, esta persona tocada por una persona enferma, como algo que no es sagrado, era una norma. Y sin embargo ella se metió en medio de la gente, tocó el manto de Jesús. Este es un ejemplo para nosotros. ¿Quieres un milagro? Busca a Jesús. Acércate a Jesús. Todo tiene solución. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Problema a partir de qué? ¿Es un problema familiar, físico, material, espiritual? ¿Cuál es mi problema? Todo tiene solución. Basta con que tengas fe. Hoy, al irnos a nuestra casa, es muy importante que meditemos lo siguiente. En las tres lecturas de la palabra de Dios que hemos escuchado, el punto máximo muy importante es lo siguiente. Dos tipos de muerte. Está la muerte provocada por el pecado del ser humano como tal, a través del pecado original. Está el pecado que es provocado por la actitud del ser humano, pero al mismo tiempo hay resurrección. Resurrección es cuando una persona, teniendo malos hábitos, malas costumbres, trata la manera de vivir una vida y cambiar hoy, el aquí y el ahora. Y resurrección, el último día de la vida, cuando Dios nos resucite a todos. Muy importante destacar este punto.
Nosotros, Dios nos da una oportunidad maravillosa para que confiemos en Él. Hagamos de la presencia de Dios a través de su iglesia, a través de los sacramentos, una manifestación de Dios en donde todos concentremos nuestra atención en la fe que tenemos que tener en Cristo y tratar la manera de que esta fe haga de nosotros verdaderamente hijos de Dios, que confiemos que todo lo que nos esté pasando, por muy fuerte y extremadamente delicado, de tanto sufrimiento y angustia, todo tiene solución. Donde no hay solución es cuando alguien se muere sin estar en paz con Dios. Ahí termina todo. Pero lo más importante en nuestra vida, en estas lecturas que hemos escuchado, es entender de que Dios va al lado de cada uno de nosotros y nos ofrece interiormente, físicamente, sanación, y lo importante es que nosotros nos acerquemos a Él. Está la medicina espiritual, material, a través de Cristo, a quien recibimos en la Eucaristía, a través de Cristo, a quien adoramos en la adoración de Santísimo. Pidámosle al Señor para que al salir de nuestra celebración todos salgamos transformados y tengamos una fe profunda y sincera delante de Dios, y que demostremos de que Dios va caminando al lado de cada uno de nosotros y quiere nuestra vida física y espiritual. Que el Señor nos bendiga a todos, que así sea.